¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que siempre nos han contado sobre el infierno es realmente cierto? La mayoría imagina un lugar subterráneo, lleno de llamas que nunca se apagan, donde las almas gritan de dolor por toda la eternidad. Pero, si lo analizamos bien, ¿tendría sentido que un Dios justo y amoroso mantuviera a alguien sufriendo sin descanso, sin fin, solo por haber pecado durante unos años en esta vida? Algo aquí no encaja. Y lo más interesante es que la Biblia no describe el infierno de esa manera. De hecho, lo que vamos a descubrir hoy puede cambiar para siempre tu manera de entender a Dios y de relacionarte con Él. Por eso, vamos a entrar directamente en 7 versículos que revelan la verdad sobre el infierno. Y no solo lo explican, también muestran que detrás de todo este tema hay un mensaje de esperanza, de amor y de justicia que pocos conocen. Primer versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es quizá el texto más famoso de toda la Biblia, y sin embargo, aquí se encuentra una de las claves más malinterpretadas. La promesa no es sufrimiento eterno, sino vida eterna. El contraste es directo. Los que creen reciben vida eterna, mientras que los que rechazan esa gracia simplemente perecen. Perecer no significa vivir eternamente en tormento, significa dejar de existir. Y si lo piensas con calma, esto cambia todo. Porque si Dios permitiera un sufrimiento eterno, entonces la promesa de vida eterna perdería su brillo. Sería como si existieran dos tipos de eternidad, la eternidad de gozo y la eternidad de dolor. Pero el texto no dice eso. Dice claramente, vida eterna o perecer. 2 caminos, no 3, no versiones alternativas. Ahora, observa algo crucial. El versículo empieza diciendo que todo esto nace del amor de Dios, no de un deseo de torturar, ni de disfrutar del sufrimiento ajeno. El centro es el amor. Dios ama tanto que entregó a su Hijo, y ese amor busca salvar, no condenar. Esa es la base de todo lo que vamos a descubrir en los siguientes textos, porque entender el verdadero carácter de Dios es la clave para comprender lo que realmente es el infierno. Hemos visto que en Juan 3:16 la promesa es clara, vida eterna para quienes aceptan a Cristo, y no sufrimiento eterno para quienes lo rechazan, sino perecer. Pero alguien podría decir, bueno, quizá ese pasaje se enfoca más en el amor de Dios y no tanto en la consecuencia del pecado. Así que vayamos a otro texto que deja las cosas todavía más directas. Segundo versículo, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo no se anda con rodeos. Habla de dos realidades. Por un lado, la paga, es decir, el salario, aquello que justamente se recibe como resultado del pecado. Y por otro lado, el regalo inmerecido de Dios. ¿Cuál es el salario? Muerte. ¿Cuál es el regalo? Vida eterna. Observa de nuevo el contraste. Muerte frente a vida. Aquí no aparece la idea de sufrimiento eterno. La Biblia no dice la paga de pecado es tormento sin fin, sino muerte. Es final, no un proceso interminable. Piénsalo de esta manera. ¿Qué sentido tendría que Dios prometiera vida eterna como un regalo, si al mismo tiempo también diera vida eterna en sufrimiento a los que rechazan a Cristo? Eso no sería un contraste entre vida y muerte, sino entre dos versiones de vida eterna. Y lo cierto es que el texto no dice eso. Dios ofrece vida eterna como don, y el pecado paga con muerte. Es tan sencillo y tan poderoso como eso. Y por si todavía queda duda, veamos cómo el Antiguo Testamento lo presenta. Tercer versículo, Malaquías 4:1. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí la imagen es intensamente gráfica. Los malvados son comparados con estopa, que es como paja seca. Cuando el fuego la alcanza, no tarda horas en consumirse, se enciende y desaparece. Así describe la Biblia el destino final del mal. Es un acto completo y definitivo. No queda raíz ni rama, no queda nada que pueda volver a brotar. Y este detalle es crucial. Si el mal desaparece por completo, no puede existir un lugar donde quede vivo por toda la eternidad. Lo que se destruye, deja de ser. Lo que se consume, no sigue gritando ni sufriendo. ¿No te parece increíble cómo estos textos empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas? Juan habló de vida eterna o perecer.
Pablo en Romanos habló de vida o muerte, y ahora Malaquías nos muestra cómo el mal es consumido hasta no quedar nada. Todo apunta a la misma verdad. El infierno no es una prisión eterna de tortura, sino la eliminación definitiva del pecado y de quienes lo abrazan. Hasta ahora hemos visto que tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento la idea es la misma. El resultado del pecado no es vida en sufrimiento, sino la muerte definitiva. Pero la Biblia no se queda solo en un par de pasajes aislados, sino que insiste una y otra vez en este punto. Cuarto versículo, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este texto es contundente. Dios no dice, el alma que pecare sufrirá eternamente. No dice, el alma que pecare quedará atrapada en llamas por siempre. Lo que dice es, esa morirá. La consecuencia es clara y directa. Muerte, no tormento sin fin. Esto, además, nos enseña algo sobre la justicia divina. Dios no castiga a alguien por los pecados de otro, ni condena a toda una familia por el error de uno. Cada persona es responsable de su propia vida y de sus propias decisiones. Y la consecuencia de rechazar la vida que Él ofrece es la muerte. Nada más, nada menos. Ahora, fíjate en lo que esto significa en un nivel práctico. Morir es un fin, un cierre definitivo. La Biblia nunca presenta la idea de que el pecado otorgue vida eterna en ninguna de sus formas. Y aquí viene la gran pregunta. Si el alma que peca muere, ¿cómo podría al mismo tiempo seguir existiendo para sufrir eternamente? Sería una contradicción con la misma palabra de Dios. Y por si alguien pensara que esto solo era una enseñanza del Antiguo Testamento, vayamos a las mismas palabras de Jesús, quien lo deja aún más claro. Quinto versículo, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Jesús está hablando de un poder que va mucho más allá de lo humano. Los hombres pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar la eternidad del alma. Solo Dios tiene esa autoridad suprema. Y lo que Jesús resalta es que Dios puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. La palabra clave es destruir. No dice atormentar, no dice mantener con vida en sufrimiento, sino destruir. Y eso cambia todo el panorama. El infierno no se presenta como un teatro de torturas, sino como un acto final de justicia en el que el mal y los que se aferran a él dejan de existir. Hasta aquí. ¿Te das cuenta de la consistencia? Una y otra vez, desde los profetas hasta Jesús mismo, la enseñanza es clara. El pecado no produce vida eterna en ninguna forma, sino muerte. Y ahora, en la siguiente parte, vamos a profundizar en lo que significa realmente esa destrucción de la que habló Cristo. Volvamos a las palabras de Jesús, porque lo que Él dijo en Mateo 10:28 tiene un peso enorme. Jesús nos está mostrando una verdad que muchas veces se pasa por alto. El poder supremo de Dios no es mantener con vida en sufrimiento, sino tener la autoridad para destruir. Destruir significa poner fin, aniquilar, borrar por completo. Y cuando Jesús habla del alma y del cuerpo siendo destruidos en el infierno, está revelando que ese momento no es un tormento eterno, sino la conclusión definitiva del mal. Y aquí hay algo interesante. Si el infierno fuera un lugar donde las almas viven para siempre en dolor, entonces Dios no estaría destruyendo nada, estaría preservando la vida de los impíos de manera infinita, solo que en sufrimiento. Eso no es lo que Jesús enseña. La palabra que utiliza apunta a un fin, no a una perpetuidad. El infierno, entonces, no es el espectáculo de tortura que tantas veces se ha predicado, sino un acto de justicia que pone punto final al pecado y a sus consecuencias. Ahora, avancemos al último libro de la Biblia, donde se nos muestra con más detalle este desenlace. Sexto versículo, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí encontramos una expresión que quizás hayas escuchado poco, la muerte segunda. ¿Qué significa? La primera muerte es la que todos conocemos, el descanso en la tumba. Pero la muerte segunda es la experiencia definitiva, el momento en que el pecado y quienes se aferran a él son eliminados para siempre en el lago de fuego. Fíjate en que el texto no dice que los que entran al lago de fuego estarán vivos eternamente sufriendo, sino que esto representa la muerte segunda. La primera muerte es temporal, porque habrá resurrección, pero la segunda muerte es definitiva, no hay retorno.
Es el fin absoluto. Y lo más revelador es que incluso la muerte y el Hades son arrojados a ese lago de fuego. ¿Qué significa esto? Que el mismo concepto de muerte desaparecerá, que todo lo que el pecado trajo consigo, incluso la tumba, quedará eliminado. El fuego de Dios no es para sostener el mal, sino para consumirlo hasta que no quede nada. Si lo piensas bien, esto es extraordinario. El plan divino no incluye un universo dividido entre unos gozando la eternidad y otros sufriéndola. El plan de Dios es un universo donde el mal ya no existe, donde la muerte misma ha sido destruida, donde no hay restos de dolor ni de sufrimiento. Ese es el verdadero propósito del infierno, acabar con todo lo que arruinó la creación perfecta. Después de todo lo que hemos visto, puede que aún quede una pregunta en el aire. Si el infierno no es eterno, entonces, ¿qué asegura la Biblia acerca del destino final de quienes se aceptan a Dios? Aquí llegamos a uno de los pasajes más hermosos y esperanzadores de toda la Escritura, donde se nos muestra cómo será la eternidad para los redimidos. Séptimo versículo, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Detente un momento y piensa en la fuerza de esta promesa. Dios mismo enjugará cada lágrima. No dice que enviará a alguien, no dice que el dolor simplemente disminuirá, dice que Él personalmente eliminará cualquier rastro de sufrimiento. Y lo que sigue es aún más impactante. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Puedes imaginarlo? Un universo donde jamás volverás a despedirte de un ser querido, donde nunca más habrá una enfermedad, donde no existirá el miedo a perder lo que amas. Ese es el escenario que la Biblia describe. Ahora bien, aquí surge una conclusión lógica. Si en la eternidad ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ¿cómo podría existir al mismo tiempo un lugar donde millones de almas sufrieran eternamente en llamas? Eso contradeciría por completo esta promesa. La existencia de un infierno eterno arruinaría la visión de un universo restaurado. El versículo no dice que habrá menos dolor, dice que no habrá dolor. No dice que habrá menos llanto, dice que no habrá llanto. Es una eliminación total. Y esto no es un detalle menor. Aquí vemos como la Biblia, de principio a fin, nos presenta un Dios coherente. No un Dios que promete amor y luego sostiene sufrimiento infinito, sino un Dios que elimina todo mal y trae una paz eterna. El infierno, entonces, no es un lugar activo por los siglos de los siglos, sino un evento que marca el final del pecado para siempre. Piénsalo así. La eternidad no es un tiempo de miedo, es el cumplimiento del amor perfecto de Dios. Es un nuevo comienzo en el que el mal ya no tiene espacio. Y esa es la razón por la que el mensaje bíblico sobre el infierno no genera terror en quienes creen, sino esperanza. Porque lo que se destruye es el mal, y lo que se conserva para siempre es la vida plena. Ya vimos 7 versículos que desmontan la idea de un infierno eterno y nos muestran algo mucho más coherente con el carácter de Dios. En Juan 3:16 la promesa fue vida eterna o perecer. En Romanos 6:23 el salario de pecado es muerte. En Malaquías 4, el mal es consumido como paja. En Ezequiel 18:4 el alma que peca muere. En Mateo 10:28 Dios puede destruir cuerpo y alma. En Apocalipsis 8:14 aparece la muerte segunda. Y en Apocalipsis 21:4 la promesa de un universo sin dolor. Todo apunta a la misma verdad. El infierno no es tortura interminable, sino el fin definitivo del mal. Y esto revela a un Dios justo y amoroso. Justo, porque no permitirá que el pecado exista eternamente. Amoroso, porque ofrece vida eterna como un regalo para todo aquel que lo acepte. La eternidad no es miedo, es esperanza. Y el verdadero fuego eterno no es de tormento, sino el amor de Dios que nunca se apaga y que hoy mismo está ardiendo para darte vida abundante.